Timmy era diferente. Le gustaban los cómics, los videojuegos y las novelas de fantasía más que nada. No era atlético y sus manos eran inusualmente pequeñas, lo que le dificultaba agarrar cosas. Era un blanco fácil para bravucones como Jake, el tipo más grande de la escuela. Un día, Jake me empujó contra un casillero, haciendo que mis lentes salieran volando. Las risas resonaron en el pasillo. Sentí una punzada familiar en el pecho, una mezcla de humillación e impotencia. Odiaba sentirme débil. Esa noche Timmy se quedó acostado en la cama mirando su reflejo en el cómic que sostenía. El héroe de la portada, fuerte y seguro, parecía burlarse de él. Estaba cansado de ser indefenso. Quería cambiar. Esa noche Timmy tomó una decisión, no más. Se volvería más fuerte física y mentalmente. Ya no sería una víctima. Se convertiría en el héroe de su propia historia. Al día siguiente, Timmy comenzó poco a poco. Se despertó más temprano de lo habitual e hizo algunos ejercicios básicos. Empezó a comer más sano, cambiando los bocadillos azucarados por frutas y verduras. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Me dolía el cuerpo y ansiaba la comida chatarra. Pero cada vez que quería rendirme, recordaba la sensación del empujón de Jake, el aguijón de la humillación. Empecé a aprender defensa personal, uniéndome a una clase de karate. No era el más coordinado, pero mis manos pequeñas se convirtieron en una ventaja, mis golpes rápidos y precisos. Mi confianza crecía con cada día que pasaba. Me sumergí en mis intereses, leyendo sobre filosofía y psicología. Aprendí sobre la resiliencia, sobre la fuerza interior. Me di cuenta de que el verdadero poder no se trataba de la fuerza física, sino de la fuerza de carácter. Pasaron los meses, luego un año. Timmy estaba casi irreconocible. Era más alto, su cuerpo delgado y musculoso. Se comportaba con una nueva confianza que imponía respeto. Mis compañeros de clase también lo notaron. Las chicas que nunca me habían mirado 2 veces ahora me sonreían en los pasillos. Hice nuevos amigos, personas que apreciaban mi humor e inteligencia. Un día Jake se acercó a Timmy junto a los casilleros con una expresión de incertidumbre en su rostro. Timmy se mantuvo erguido, ya no tenía miedo. Lo siento, Timmy. Jake murmuró una disculpa, su voz apenas un susurro. Timmy se dio cuenta de algo importante. Jake, a pesar de su tamaño y bravuconería, solo era inseguro. Intimidaba a otros para sentirse poderoso. Timmy comprendió que el perdón era más poderoso que la venganza. Está bien, Jake. Todos cometemos errores. Jake parecía aturdido, luego aliviado. Acercó una silla y hablaron. Hablaron de sus vidas, de sus inseguridades. Timmy se enteró de que Jake tenía una vida familiar difícil, y la intimidación era su forma de afrontar la situación. Ese día floreció una amistad improbable. Comenzaron a entrenar juntos, Jake guiando a Timmy en el levantamiento de pesas y Timmy enseñándole a Jake técnicas de defensa personal. La transformación de Timmy no se trataba solo de fuerza física. Se trataba de vencer sus miedos, perdonar a su agresor y descubrir el verdadero significado de la fuerza. Se trataba de convertirse en el héroe de su propia vida, y al hacerlo, sin saberlo, inspiró a otros a hacer lo mismo. ¡Chicos! ¡Qué historia!, ¿no? Jake, viendo lo popular y exitoso que era Timmy, empezó a sentir celos, como una envidia que le carcomía por dentro, y un día, ¡pum!, explotó. De la furia, intentó enfrentarse a Timmy otra vez. Pero esta vez Timmy no se dejó. ¡Estaba listo! Con movimientos rápidos, como ninja, esquivó los golpes de Jake y lo inmovilizó sin hacerle daño. ¡Ándale! La gente que estaba ahí alrededor, viendo todo, empezó a aplaudir. Impresionados por la habilidad de Timmy, pero sobre todo por su control, ¿no? Aguantó vara y no se dejó llevar por la pelea. Jake, pues, imagínense, humillado, derrotado, se dio cuenta de que los golpes no eran la solución. Y Timmy, en lugar de echarle montón, le extendió la mano, así como de compás. Le ofreció una oportunidad para cambiar. Jake, con los ojos llorosos, aceptó la ayuda de Timmy y prometió dejar atrás su comportamiento agresivo. Dijo que iba a cambiar, que quería ser mejor persona. Esta pelea no fue solo de golpes, ¿me entienden? Fue la prueba de que Timmy había madurado. Demostró que el perdón es bien poderoso. La verdadera fuerza no está en ganarle a otros, sino en ayudarlos a levantarse, en darles una segunda oportunidad. Lo que hizo Timmy inspiró a todos los que estaban ahí. Demostró que hasta las amistades más improbables pueden nacer si se les da la oportunidad. Este momento fue un cambio total para Timmy y Jake.
fortaleció su amistad y les abrió camino a un futuro mejor, ¿no? Nos recuerda que todos podemos cambiar y ser los héroes de nuestra propia historia. Timmy había cambiado por completo. Ya no era el chico tímido al que todos molestaban. Ahora, con tanta confianza y fuerza, se robaba las miradas. A donde iba, las chicas lo notaban. Les encantaba su determinación, su resistencia y su carisma. Timmy era el héroe de su propia historia, y la admiración de todos lo comprobaba. Pero ahí no termina la cosa. Timmy sabía que la verdadera fuerza no era solo músculos o ser popular, era ayudar a los demás. En la escuela, empezó un grupo de apoyo para los que sufrían bullying como él. Compartió su historia, sus dificultades y sus triunfos, dándoles esperanza a los que se sentían perdidos. Y lo que pasó después fue increíble. Más estudiantes empezaron a defenderse a sí mismos y a los demás. La escuela cambió. Se volvió un lugar donde todos se apoyaban. El valor de Timmy inspiró a muchos, demostrando que una sola persona sí puede cambiar el mundo. Y así, la aventura de Timmy siguió. No solo era el héroe de su vida, sino el de muchos otros. Su historia nos enseña el poder del perdón, la amistad y las ganas de ser la mejor versión de uno mismo. Lo que Timmy dejó atrás no fue solo la fuerza de sus músculos, sino la fuerza de su corazón. Justo cuando parecía que la paz por fin había llegado a la escuela, ya saben cómo dicen, las mañas viejas no se quitan. Jake, sin aprender la lección, puso sus ojos en otra víctima, otro nerd indefenso. Pero esta vez las cosas eran diferentes. Este nerd había sido entrenado por Timmy y había absorbido cada lección de resistencia y fuerza. Mientras Jake acorralaba al nerd, listo para soltar su tortura habitual, la tortilla se volteó. El nerd, con confianza y habilidades nuevas, se plantó firme. La confrontación fue rápida pero decisiva. Con unos cuantos movimientos bien practicados, el nerd logró vencer a Jake, dejándolo sorprendido y humillado. La noticia del incidente corrió como pólvora. La dirección de la escuela, harta del bullying de Jake, tomó medidas inmediatas. Jake fue expulsado, una decisión que marcó un antes y un después para la escuela. La expulsión envió un mensaje claro. El bullying ya no sería tolerado. Fue una victoria, no solo para el nerd que se enfrentó a Jake, sino para cada estudiante que alguna vez se había sentido impotente. El legado de Timmy seguía vivo, mientras sus enseñanzas continuaban empoderando a otros a defenderse a sí mismos y a los demás, y así, el espíritu de valentía y unidad que Timmy había encendido siguió creciendo, transformando la escuela en un lugar donde la fuerza no se medía por la capacidad de dominar a otros, sino por el valor de defender lo que es correcto. Al final, no fue solo Timmy quien se convirtió en un héroe, sino cada estudiante que eligió seguir su ejemplo. Juntos, crearon una comunidad donde todos podían prosperar, demostrando que la verdadera fuerza proviene de estar unidos. El camino estaba lejos de terminar, pero con cada paso, Timmy y sus amigos sabían que estaban construyendo un futuro más brillante. Uno donde la bondad y el valor reinaran. 20 años habían pasado ya, desde aquel día que Jake fue expulsado y la escuela, como quien dice, encontró una unidad bien chida. Timmy, pues ¿qué creen? Se convirtió en un hombre de palabra, llevando las lecciones de su chavo ruco a su vida de adulto. Se volvió mentor, ¿pueden creerlo? Guiando a otros como en sus tiempos. Mientras tanto, Jake, ese andaba en otros rollos. Su camino había sido de puro bajón, lleno de coraje y arrepentimiento. Una noche fresca de otoño, sus caminos se volvieron a cruzar. Era un evento de la comunidad. Recaudar fondos contra el bullying, ¿se imaginan? Timmy era el mero mero, compartiendo su historia de cómo le ganó a la vida. Pero mientras hablaba, ¡pum!, una cara conocida entre la gente era Jake. Se puso tenso el ambiente, ¿eh? Sus miradas se encontraron. Los años los habían cambiado, pero ahí seguía esa tensión como si no hubiera pasado el tiempo. Después del evento, Jake se acercó a Timmy. Tenía una cara, una mezcla de emociones. Intercambiaron palabras, las heridas del pasado se abrieron de nuevo y, a no hacérselas largas, se armó la bronca. Timmy, aunque ya más viejo y centrado, le costaba trabajo contra el coraje acumulado de Jake. La pelea estaba intensa, un choque del pasado con el presente. Y justo cuando parecía que a Timmy le iban a dar una buena, aparece de la nada el amigo nerd de Timmy, ese que se le había puesto al brinco a Jake hace años. Sin pensarlo dos veces, el amigo de Timmy se metió y ¡zaz!, le dio un buen golpe a Jake que hasta lo tiró al suelo. Llamaron a la policía y se llevaron a Jake.
Mientras la sirena se alejaba, Timmy y su amigo estaban ahí, juntos, como un símbolo de amistad a prueba de todo. En ese momento, Timmy se dio cuenta de que un héroe siempre tiene algo que hacer. Las lecciones del pasado siempre están presentes y los lazos que se forjan en los momentos difíciles, esos sí duran. Juntos se habían enfrentado a su pasado y habían salido más fuertes, demostrando que siempre hay chance de redimirse y reencontrarse. La historia de Timmy y sus amigos había cerrado un ciclo, una prueba de que el valor, la amistad y la convicción de hacer lo correcto siempre triunfan. Mientras se alejaban, sabían que su historia seguiría inspirando a otros por generaciones.